CompuPlaza fue un intento desde los años 80 de dar respuesta a esta relación entre el centro histórico y la problemática del comercio informal o del pequeño comercio, digamos. Aquí el proyecto se encuentra ubicado en lo que era la avenida Wilson, hoy avenida Garcilaso de la Vega, algunas imágenes de la avenida Wilson. Y el proyecto se encontraba, como se ve en el plano de la derecha, ubicado entre la avenida Wilson, hoy Garcilaso, y la avenida Camaná en la parte de atrás. Limitaba con la prolongación de la avenida Camaná, de acuerdo al trazado de la famosa Raqueta de Lima, y al frente de la calle estaba el proyecto Centro Lima, que nunca llegó a cuajar del todo. Este proyecto se realizó originalmente a mediados de los años 80 y básicamente era el pequeño edificio azul que se ve a la derecha, que formaba parte o era una primera etapa de un proyecto mucho más grande. El proyecto de CompuPlaza se hizo como 15 años después. Me parece que es interesante porque revela una cierta diferencia, no solo en la reglamentación, sino en la concepción arquitectónica del proyecto, en los planteamientos que hacía hacia la ciudad. El proyecto original, el de la primera etapa de la época de 1985-87, era un proyecto mucho más contextual, un proyecto que partía de la tipología de edificios preexistentes en el centro, la creación de una base cercana a los peatones, una trama rectangular como un poco se usaba en la arquitectura de los años 80. La idea era generar un edificio que responda a la tipología de los edificios de altura mediana en la avenida Wilson y hoy día Garcilaso, ¿no? De esto se construyó solamente la primera etapa. La razón fue muy simple y eso muestra la vulnerabilidad que había en los años 80 de la arquitectura. El proyecto se concibió en 1985, demoró más de 6 meses en aprobarse el anteproyecto porque hubo mucha resistencia contra esta idea de alojar el comercio informal en un edificio de una zona del centro de Lima, una idea que hoy día está totalmente aceptada, en ese momento no lo era, pero en el 87 se detuvo después de construir la primera etapa porque hubo pues un momento de crisis política y económica en el Perú a raíz del intento del primer gobierno de Alan García de estatizar la banca, que paralizó en la práctica, con razón o sin razón, las inversiones. El proyecto, por lo tanto, se proponía como una calle que recorría desde la avenida Wilson hasta la avenida Camaná. Esta es una foto, digamos, actual de un proyecto hecho hace 15 años, ¿no? Está un poquito, digamos, maltratado. Pero la idea era crear una dimensión urbana en el proyecto, como se ve en la planta que están viendo ustedes ahí. Crear como pasajes, nos inspiramos un poco en tipologías preexistentes como el Correo de Lima, esta idea contextual que había en los años 80, que era una idea fuerte, importante. Solamente se construyó la parte de la derecha, la parte gris, que es una calle que recorre, como digo, de lado a lado. Ahí se ve, digamos, pintado de rojo, como la idea de ese momento era crear un proyecto urbano arquitectónico o arquitectónico urbano. En los años 80, a finales de los años 80, la economía del Perú tocó fondo, ¿no? Como todos recordamos, bueno, los que estábamos trabajando en esa época recordamos, ¿no? Los más jóvenes. Nunca ha habido, creo yo, años peores que el 89, 90, 91. Y este proyecto languideció largo tiempo sin despegar realmente, hasta que de pronto, a partir de los años 90, empezó a agarrar su propia identidad casi espontáneamente, hasta convertirse en el nombre de la calle, y todo el mundo conocía Wilson como el paraíso de la computación pirata, por decirlo claramente, o computación, todos los sistemas digitales, informales, todo la forma como fue entrando la computación en el medio local. Al punto que para finales de los años 90 era el terreno comercial más caro de Lima, incluso más que algunas zonas céntricas de Gamarra.
porque todo el mundo quería estar lo más posible dentro de Wilson o en Wilson mismo, así se llamaba Wilson, ¿no? Era como su apelativo. Esto fue, yo diría, casi una transformación espontánea, ni siquiera planeada por los promotores. Sin embargo, creo que el hecho de haber planteado el proyecto como una vía urbana que transitaba como de lado a lado, esta idea de crear como una dimensión urbana en el proyecto, lo hizo de alguna manera propicio para esta apropiación o esta transformación del uso, ¿no? Entonces, este proyecto, esta es la parte de atrás, solo se construyó esta parte, y 15 años después, esto que era un fragmento de edificio, se convirtió en una referencia urbana para pedirnos, a pesar de que el proyecto había sido originalmente aprobado en su totalidad, pedirnos que conservemos la fachada del lado izquierdo. Una fachada en realidad que no es propiamente histórica, es un pastiche de los años 20, 30, pero que sin embargo tenía una cierta presencia urbana y nos pidieron que la conservemos. Eso significa que se creó otra escala de ciudad y se nos, digamos, pidió conservar este pórtico. Esto motivó un trabajo complejo de restauración del pórtico y decidimos, creo que de una manera interesante, conservar solamente la fachada y separar 5 metros hacia atrás el edificio verdadero, llamemos así, creando un espacio de transición. Este espacio de transición es el que vemos acá. Se reforzó con concreto la fachada misma y se establecieron una serie de vigas metálicas que soportaban esta fachada a la manera de una suerte de máscara que estaba como delante del edificio y la verdadera modernidad estaba escondida. Las autoridades de Lima no querían esa modernidad, digamos, informal o popular, ¿no? Entonces había que esconderla tras una suerte de máscara de respetabilidad histórica. Pero nos pareció que esto era un tema arquitectónico en sí mismo, y fue utilizado. En un primer momento dejamos el edificio solamente el pórtico, luego se nos obligó de una manera totalmente irracional a poner ventanas, diciendo que se podían meter las palomas cuando en realidad no tenía techo la zona, o sea que era un poco absurdo, digamos, pero ya sabemos lo que a veces son los requisitos reglamentarios o las opiniones de comisiones. El verdadero edificio se encontraba 5 metros más atrás, ¿no? Y generó también una estructura urbana de ciertas características más contemporáneas, espacios más grandes, con mayores exigencias en el dimensionamiento y un sistema constructivo, digamos, un poquito también utilizando más estructuras metálicas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces el edificio, al final decidimos, más que un edificio tan contextual, un edificio neutro, como una suerte de contenedor que nos parecía más contemporáneo, ¿no? El segundo tema es el de la expansión horizontal y las huacas o restos arqueológicos. Como ustedes saben, el centro de Lima se expande hacia el Callao y hacia los balnearios de Chorrillos y Barranco, sobre tierras agrícolas, que es el gran valle de Lima o los 3 valles de Lima que constituyen una suerte de plano privilegiado de la construcción, pero donde se encontraban estos restos arqueológicos de los que voy a hablar, ¿no? El ADN de Lima es la expansión horizontal, que hoy día se está densificando, pero con los problemas que nosotros entendemos por las limitaciones que los lotes imponen en los edificios. Pero lo que yo quiero resaltar es este contacto entre la Lima milenaria y la Lima contemporánea extendida horizontalmente, ¿no? La presencia de las huacas en la ciudad, en algunos casos rodeadas de construcción, y cómo plantear una estrategia de coexistencia con un elemento tan importante de identidad y de pasado de la ciudad. Les quiero mostrar un proyecto que es el rectorado de la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos, como ustedes saben, estaba cerca de una zona arqueológica muy importante. Se construyó hace más de medio siglo un estadio metido dentro del área del campus universitario y también la huaca de San Marcos, la huaca principal, la más grande, quedó dentro del campus. Este es el campus universitario y el encargo que tuvimos fue crear una plaza, definir una plaza que quede, y ahí hay también un tema urbano, a pesar de que estamos dentro de un campus universitario, definir una plaza, pero que incluya
la presencia de la Huaca en la plaza. Esto motivó el edificio que ven ustedes en la imagen de abajo, un edificio en concreto que completó la plaza. Ya existía el edificio de la foto de arriba a la derecha, que es la Biblioteca de San Marcos, y existía un escenario en la zona central. Entonces el edificio tenía como una suerte de L, pero para que la Huaca, que la ven ustedes en la foto de abajo, tenga presencia, tuvimos que dejar desocupada esa zona, pero para evitar que se construya ahí y porque faltaban más elementos de programa, pusimos un auditorio totalmente subterráneo con un techo escalonado con jardines que constituía una suerte de andenería que servía de base a la Huaca, estableciendo una suerte de relación entre la arquitectura contemporánea y sus necesidades y la presencia arqueológica, ¿no? Aquí se ve en ese diagrama de la parte de arriba la relación entre la plaza que se generó, el edificio en ángulo y la Huaca con el auditorio debajo de esos andenes, como se ve en la maqueta de la derecha. El auditorio es el que ven ustedes en la foto de la izquierda abajo. Es un auditorio subterráneo con un techo escalonado a la manera de andenería. Para lograr eso, tuvimos que hundir de alguna manera el espacio central del edificio que tenía como una doble crujía, pasar por debajo de esta vereda que constituía un eje importante y hacerlo totalmente subterráneo detrás de la andenería, de forma que la Huaca tuviera una presencia notoria en la plaza, ¿no? Acá se ve una foto de la Huaca hacia la plaza, y acá vemos la estrategia que se utilizó, la mezcla de dos tramas reticulares que fueron la base de la creación de un espacio, llamemos así, urbano, en la medida en la que es una plaza, pero de un edificio contemporáneo. Esta es la forma como pasábamos debajo de esta vereda que se ve a la derecha. Por la foto de la izquierda se ve cómo se conecta la zona central del edificio con el auditorio que está hundido, ¿no? Como se ve en las imágenes de la planta también. Y alrededor de este espacio hundido central del edificio hicimos una circulación perimétrica con un jardín central hundido un piso que comunicaba la zona del auditorio que está subterránea, ¿no? Entonces es la circulación perimetral, o sea, la creación de una suerte de espacio interior, contenido en medio de un lugar relativamente árido, y ese espacio se comunicaba por debajo de esa vereda con el auditorio, ¿no? Para justamente lograr la presencia de la Huaca. Este tipo de llamemos así, combinación geométrica de dos tramas reticulares generaba en algunos casos estos acabados del edificio, ¿no? Aquí ven ustedes el espacio central y luego quería mostrarles simplemente o mencionar simplemente que el proyecto urbano es un proyecto que hace suyo lo existente y también propone el futuro. En este caso diseñamos dos edificios más para San Marcos que no se llegaron a ejecutar. Uno es la Facultad de Medicina, que es el edificio de la derecha en amarillo, y otro un centro de investigación, que es el edificio marcado con el número 1, ¿no? Que eran edificios que intentaban también complementar o completar las pautas dadas por el edificio del rectorado. El tercer tema, estoy yendo un poco rápido, disculpen ustedes para cumplir un poco con el horario. El tercer tema es el desplazamiento del centro financiero y la necesidad de crear como nuevas centralidades en la ciudad. El gran problema que tenemos nosotros en general en la arquitectura que hacemos es la limitación de los lotes, la dificultad de establecer una relación entre el edificio y el espacio urbano, ¿no? Entonces, este es un edificio que intenta lograr eso, mi proyecto que voy a mostrar. Pero bueno, primero el tema del desplazamiento del centro financiero hacia el sur. Todos sabemos que este fue el movimiento básico, la presencia de la vía expresa como elemento estructurador, vertebrador del desplazamiento de la ciudad hacia el sur, la creación de nuevos centros financieros, especialmente en la zona de San Isidro, la presencia protagónica desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria del Golf, y el proyecto que les quiero mostrar, el edificio Esquilache o Centro Empresarial Esquilache, se encuentra ubicado justamente, es un edificio de oficinas, pero que se encuentra ubicado en las cercanías del Golf y con frente a la avenida Camino Real. Ese es el terreno, esquina de Camino Real con Esquilache,
y el edificio tiene 2 etapas, una que se ha construido y una que está todavía en proceso de aprobación desde hace 3 años. Es lo que se ve en la maqueta en blanco, ¿no? El edificio Esquilache se construyó en la esquina, es un edificio que intenta crear como una base urbana y en concreto, y como que sostener como esta suerte de caja de vidrio, caja transparente o más vidriada con la zona de las oficinas, ¿no? El edificio está sobre la avenida Camino Real en una zona muy ancha, tiene esta volumetría relativamente mixta. La parte de abajo, el segundo, tercer y cuarto piso, es una zona de estacionamiento público, por eso es tan raro, ¿no? Que tiene una escalera, es tan raro que tiene una escalera en la esquina, porque la idea era contribuir con el espacio público, con el distrito, creando una playa de estacionamiento abierta, independiente de los 4 sótanos, que son los que dan digamos, servicio a la torre de arriba, ¿no? Tratando de que el edificio cumpla, digamos así, un cierto servicio cívico. Por eso el edificio tiene este carácter como de infraestructura en la parte de abajo, con estacionamiento, y en la parte de arriba, la zona de las oficinas. Eso se ve claramente en los cortes, ¿no? Donde se ve el estacionamiento en los segundo, tercer y cuarto piso y las oficinas en la parte alta. La idea era partir un poco el volumen en 2 bloques para crear una escala urbana y de servicio público y una escala de oficinas con vista al golf, digamos. Es el único edificio de oficinas con vista al golf, lo cual es bastante atractivo desde un punto de vista comercial, ¿no? Bueno, algunas imágenes de cómo se relaciona el edificio con la calle, la creación de este espacio de estacionamiento en la base del edificio como una suerte de podio del edificio y algunas plantas adicionales. En esta foto, que es una foto tomada del techo del edificio Esquilache hacia Camino Real y hacia el Centro Cultural de la Universidad Católica, vemos en primer plano, o sea, en la foto a la derecha abajo, unas casas que se ocupan en este momento del Centro de Idiomas y que en el futuro serán el espacio donde se desarrollará en la segunda etapa del proyecto, conectándose con el Centro Cultural y ampliando sus instalaciones en los pisos de abajo, de forma que este estacionamiento que hemos hecho en la base del edificio, más una suerte de centro de convenciones en el nuevo proyecto que se va a hacer, más el Centro Cultural, constituyan una suerte de continuo público independiente de la zona propiamente comercial y rentable de las oficinas de la parte alta. O sea, el edificio es desde ese plano gris que vemos ahí hasta el Centro Cultural e incluso se conecta interiormente, ¿no? Entonces vemos acá las diferentes etapas del proyecto, cómo el proyecto urbano se va armando. El número 1 es el Centro Cultural, el número 2 es el edificio Esquilache y el número 3 se conecta todo y se forma un edificio de una cierta escala urbana que tiene además presencia sobre la calle y establece una relación entre uso público y espacio urbano, ¿no? Este espacio urbano, que es el que actualmente se encuentra delante del Centro Cultural de la Católica y que debe llegar hasta la otra esquina, estamos intentando rediseñarlo, aunque la reglamentación nos obliga siempre a estar dentro del lote y se hace un poco difícil tratar de aportar un poco al espacio urbano, pero todavía creemos de que es posible, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes el edificio Esquilache existente a la izquierda, a la derecha el Centro Cultural, el espacio urbano que va a unir todo esto, es una plaza grande, y el espacio público que incluye las instalaciones de un teatro, ¿no? Aquí vemos el segundo piso, la relación con el estacionamiento, el centro de convenciones y el centro cultural como una suerte de complejo continuo que se conecta en algunos puntos, ¿no? Como vemos en el corte en las 3 etapas. El teatro también se pasa a través del edificio, hay un lobby, un espacio más o menos abierto. Y para terminar, el tema de la periferia o ciudad emergente. Los arquitectos siempre nos preguntamos cómo hacer para construir un edificio institucional o un edificio que tenga una cierta escala pública en un lugar relativamente abigarrado, caótico y que ha sido generado, aunque esto está cambiando, pero ha sido generado por la informalidad. Entonces,
Este proyecto es un proyecto que intenta enfrentar esta problemática. Primero voy a hablar un poquito sobre el contexto, porque hemos tratado de responder de alguna manera arquitectónicamente al contexto. Estamos hablando de San Juan de Lurigancho, esta expansión pues, de 1 millón de habitantes que conocemos en la zona este o noreste de la ciudad. Acá tenemos la Lima formal, la Lima de alguna manera informal, pero que ya se ha formalizado. Esa es la división política y esta es la ocupación real del territorio. Vemos claramente en esa zona central la ubicación de San Juan de Lurigancho, un distrito con una expansión enorme. La Lima informal se ha desarrollado en los cerros y en el desierto y ha ido densificándose, al igual que el resto de la ciudad, formalizándose, teniendo áreas libres, etc. Y ante esto intentamos responder con un edificio que fue un encargo del Centro Cultural, un encargo para la Asociación Cultural Peruano-Británica, ¿no? En San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho se inicia como una instalación informal muy precaria, pero se va consolidando, va desarrollando esta avenida tan importante, Próceres de la Independencia, que ustedes ven ahí en rojo, ¿no? Y esta es la ubicación del proyecto, de lugar de instrucción. En realidad, yo siempre digo que los jóvenes de la ciudad emergente tienen que aprender 2 cosas inmediatamente si quieren acceder al mercado laboral: inglés y computación. Y el edificio es un lugar de aprendizaje del inglés y también que tiene un laboratorio de computación, y en poquísimo tiempo tiene 5.000 alumnos, lo cual demuestra la avidez de acceso de la juventud de estos sectores de la ciudad, ¿no? Pero esta es la arquitectura con la que tenemos que lidiar. Por lo tanto, un edificio muy minimalista, muy exquisito, sentíamos que era como un poco fuera de lugar, ¿no? Tenemos que lidiar con este mundo relativamente, bueno, en otras épocas se denominaba chicha, hoy día llamémoslo emergente, emprendedor, pero comercial, ¿no? Y con una cierta informalidad. Tampoco queríamos hacer una imitación de esto, ¿no? Sino hacer un edificio que de alguna manera tuviera una cierta presencia formal, de forma de constituirse en un hito, digamos, en la zona, ¿no? Ahora, una avenida difícil con la que tuvimos que tratar, Próceres, porque ahí está, como ustedes saben, esta es una foto del año pasado, hoy en día esto está mucho más avanzado, la gran prolongación del tren eléctrico, ¿no? Que va y recorre prácticamente la totalidad de San Juan de Lurigancho. Entonces, también eso generaba una escala, ¿no? De cierta magnitud que había que enfrentar, ¿no? El edificio es esa volumetría roja, optamos por un escalonamiento, una suerte de sistema de volúmenes quebrados que hacia un lado presentaban el color rojo y azul en las losas característico del centro del peruano británico, y hacia el otro lado, cuando uno da la vuelta a la calle y accede a él, una fachada vidriada de las aulas, ¿no? Y que de alguna manera se ve abierta, se ve accesible, ¿no? El edificio, esto también, dicho sea de paso, este escalonamiento también tenía que ver con el problema del asoleamiento, ¿no? Eran aulas y queríamos que estén orientadas norte-sur y no este-oeste para favorecer un poco el acondicionamiento ambiental. Pero queríamos darle esta cierta fuerza en volumetría y al mismo tiempo generar un sistema constructivo que tuviera una cierta estabilidad. Por lo tanto, no son superficies pintadas, sino es parte de la fachada de vidrio, es vidrio pintado rojo por fuera y blanco por dentro de las aulas, de forma de darle una cierta permanencia y fuerza al color, ¿no? Entonces el edificio tiene esta experimentación, digamos, se podría decir de alguna manera, arquitectónica. El edificio es como longitudinal, bastante elemental en su planteamiento, y tiene un hall central de múltiple altura, tiene 5 pisos, y una zona de circulación vertical que se ve en la parte derecha de la foto derecha,
en esa zona vidriada y metálica, y que se combina con la base del edificio, donde está la cafetería y el laboratorio de cómputo, que es también de estructura metálica, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Entonces, había un intento de generar una cierta imagen de modernidad, crear, como siempre hacemos en la mayor parte de los proyectos, una suerte de zócalo urbano y darle este sentido medio suspendido a las aulas con el color rojo de estos paneles de vidrio pintado, ¿no? Este es un ejemplo simplemente del tema constructivo, no voy a entrar a explicarlo, pero se deduce casi obviamente. El edificio está organizado de manera muy simple, con una suerte de plaza techada con policarbonato, con un sistema de circulación elemental, ¿no? Pero que tiene estas aulas con este escalonamiento o esta suerte de ángulos que permiten que el asoleamiento sea conveniente y le da un poco de espacialidad al aula. Ahí al fondo se ven, en la foto de la derecha abajo, se ven los paneles pintados de blanco. La zona de la circulación vertical, el auditorio, estaba programado un teatro que no se ha llegado a ejecutar, y la relación con el contexto, ¿no? Que es al mismo tiempo notoria y relativamente amable o contextual, como queríamos establecerla, ¿no? El alcalde de San Juan del Lurigancho, que es un personaje interesante, quería saber qué más iba a aportar el edificio, ¿no? Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de diseñar y ejecutar un pequeño parque en la parte de atrás que de alguna manera creaba una transición entre este edificio, llamemos así, público, y la zona residencial. Este parque tuvo un gran éxito, era un terral abandonado en realidad, y muestra esta posibilidad de establecer una cierta relación, no solamente en hacer un edificio accesible que tiene funciones culturales como una galería de exposiciones, un auditorio, sino también esta relación con el área de transición entre el edificio institucional, llamemos así, o público, y la zona residencial, ¿no? Entonces diseñamos este parque que tuvo bastante acogida con la población. Muchas gracias.